Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta una discusión bien particular de los discípulos de Jesús sobre quién es el más importante para Jesús y quién será el más importante cuando Él sea rey. Verdaderamente la importancia o el buscar ser importante es una aspiración de la mayoría de los seres humanos. En el fondo y a partir de este Evangelio, Jesús no cuestiona el que deseemos ser importantes, el que busquemos reconocimientos o primeros lugares. Quizás lo que más cuestiona Jesús es la forma de ser importante en la vida, el cómo y el fondo de ser importante para quien deseamos serlo. Preguntémonos sobre la primera expresión: ¿cómo quiero ser importante? La forma. Usualmente los seres humanos buscamos ser conocidos y reconocidos, mirados y admirados por nuestra simpatía, por nuestros carismas personales. También buscamos este reconocimiento o esta importancia por nuestra inteligencia. Otros buscan una importancia humana desde su dinero, desde su poder económico, desde sus posesiones terrenales. Otros buscarán un reconocimiento ante sus semejantes por sus habilidades o destrezas en música, en baile, en deporte, en algún arte particular. Otros buscarán la importancia desde los títulos académicos y los cargos profesionales, laborales o empresariales. Finalmente, pudiéramos decir que buscamos el común de los mortales, ser reconocidos ante los demás por una buena imagen. Es una gran persona, es un ser humano alegre, es una persona amigable, es una buena papa. Eso es lo humano, eso es lo corriente. Pero también, más allá de la forma, desde qué situación queremos ser importantes, ahora planteémonos el fondo: ¿para quién queremos ser importantes? La respuesta, desde una observación simple de la condición humana, es clara. Queremos ser importantes para personas cercanas y significativas en nuestra vida. En primer lugar, nuestra pareja, trátense de novios o de esposos. Buscamos probarle a la otra persona que valemos, que tenemos grandes talentos. También buscamos en un segundo nivel ser reconocidos por nuestra familia, hermanos, cuñados, suegros, primos, mostrar capacidades, que hemos sido capaces de salir adelante en la vida. En un tercer nivel buscamos ser importantes para el grupo de amigos de infancia, de colegio, de universidad, compañeros de oficina o de empresa. Son formas humanas donde buscamos ese reconocimiento. En un cuarto nivel buscamos ser importantes para los superiores, jefes, profesores de la empresa. Finalmente buscamos ser reconocidos de cara a la sociedad. Un fenómeno claro hoy es las redes sociales, la gran prensa, los medios de comunicación. Hasta hay un diagnóstico, igual que los discípulos hace 2000 años,
cuando buscaban importancia ante los demás, ante la sociedad. Pero ahora preguntémonos con las palabras de Jesús, ¿hacia quién debemos de ser importantes y de qué manera debemos de hacerlo? Claramente, el Evangelio de Jesús nos presenta, debemos de buscar importancia, reconocimiento, en primer lugar, solo ante Dios y no ante los hombres. Es que los hombres son temporales, los hombres son cambiantes, los hombres son pecadores. Por el contrario, Dios no es temporal, es eterno. Dios no es cambiante, es eternamente fiel. Dios no es pecador, es el eternamente santo. Por eso una primera gran conclusión de este Evangelio, una gran sabiduría existencial es esta: el peso de un hombre en la vida no se da de cara a la mirada humana, sino de cara a la mirada de Dios. Valemos no por lo que valgamos ante los hombres, valemos existencialmente por lo que valgamos ante Dios. Y busquemos ser importantes, busquemos ser reconocidos ante Dios primero que ante los hombres. Busquemos agradar a Dios antes que agradar a los hombres, que son limitados, cambiantes, temporales, caducos, como es nuestra vida. Pero habría una segunda afirmación central del Evangelio de hoy: ¿cómo alcanzar esa importancia humana? Y hay como 3 caminos que señala el Evangelio. El primero, tener alma de niños. El segundo, sentirnos los últimos, la desposesión. Y el tercero, vivir la vida como servicio, la entrega de cada día. Detallémoslo muy brevemente. Alma de niños, alma de siervos, alma de pobres, alma de pequeños. Si nosotros no adoptamos una nueva espiritualidad de reconocernos limitados, pocos ante Dios, no podremos alcanzar esa importancia ante el único que realmente debemos de ser importantes, el Padre de los cielos. Una segunda imagen que nos presenta Jesús la afirmará: háganse los últimos. Entendemos en este sentido la desposesión personal, la desposesión afectiva y la desposesión material. Los místicos nos enseñan que la desposesión en último término es liberación. La desposesión personal de nuestra imagen, de nuestra autoimagen, consiste en aceptar con paz elogios sin que nos vuelvan vanidosos, pero aceptar con paz humillaciones, críticas y calumnias. La verdad es que un hombre que acepta con paz los comentarios desafortunados o la maledicencia de los otros es un hombre con una gran libertad interior. Se nos invita también en esto de hacernos últimos a una segunda desposesión, la desposesión afectiva. Normalmente estamos tan apegados de seres entrañablemente queridos, los hijos, los padres, los cónyuges, algún amigo, y como cuando esta persona muere o simplemente se le acaba el amor, nos sentimos morir. Pidamos esa gracia de la desposesión afectiva para vivir con una mayor libertad interior y estar en ese camino de ser primeros, de ser importantes para Dios. Finalmente, hacernos los últimos nos habla de una desposesión material. La vida nos enseña que desnudos llegamos al mundo y desnudos nos vamos, porque aún en un lugar de cremación, una sala de cremación, la ropa la separan del cadáver para simplemente incinerar el cuerpo y hasta la ropa la devuelven. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos de este mundo. Cuando te acerques al temor de Dios, nos dice el autor del libro del Eclesiástico, prepárate para las pruebas, sé valiente y mantén el corazón firme, no te asustes, entrégate a Dios, no te sueltes de Él y al final serás sostenido y enaltecido. Nos invita también este libro sapiencial a soportar enfermedad, dificultades y pobreza, que el oro se acrisola en el fuego y el hombre amado por Dios se purifica en el horno de la prueba y de la pobreza. Finalmente, el autor de este libro nos invita a confiar en el Señor, que no nos faltará la ayuda divina. Espera en Dios que Él allanará tu camino. Él perdona tu pecado y te salvará en los momentos de peligro.
Qué palabras tan consoladoras, tan llenas de esperanza, y cómo nos muestran siempre esta verdad, al contrario de lo del mundo, que nos invita a ser tramposos, a manejar triquiñuelas y astucias en el trabajo, en la vida social, en la vida matrimonial. No, el Señor nos invita a ser hombres y mujeres de una sola pieza y alcanzaremos el favor y la bendición de Dios. Efectivamente, mientras Jesús habla de la humillación y el dolor que vendrá a su vida por la pasión y muerte que tendrá que padecer, los discípulos, sin entender el mesianismo de Jesús, discuten quién es el más importante entre ellos. Jesús se duele de la ceguera, de la corta edad de criterios, de la mirada tan humana de sus discípulos. Los reúne y de manera paciente y serena simplemente los invita a entender una máxima que aparecerá a lo largo de todos los evangelios: quien quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Solo por el camino de la humildad y solo por la vía del servicio seremos importantes ante Dios. Cuando nuestro mundo reclama tanto reconocimiento humano por la vía de la apariencia, del espectáculo, del boato, de la solemnidad, Jesús nos invita a ser sencillos, a sentirnos pequeños, los últimos, y a entender que solo seremos importantes, tendremos autoridad ante Dios por el camino del servicio a los demás. Luego Jesús, para corroborar esta enseñanza, toma un niño, que significaba la indefensión, la inocencia y lo pequeño en la sociedad judía de su tiempo, y presentándolo a los discípulos afirmará: el que acoge a un niño como estos, me acoge a mí. Es que un niño por excelencia es receptivo, es abierto al amor. Hoy te invito para que replantees tu vida. Cuando pensamos que somos grandes en la vida por nuestra importancia social, nuestro reconocimiento profesional, nuestra capacidad económica, cuando pensamos que somos alguien en la vida si llegamos a los 40 años con carro, propiedad raíz y algunas posibilidades materiales, Jesús, subvirtiendo esta escala de valores, nos muestra que la grandeza del hombre no está en relación con las cosas externas, su fama, su prestigio, sus bienes, sino que la grandeza de un hombre está directamente vinculada con la vida de Dios dentro de la vida del hombre. ¡Qué misterio y qué sabiduría es esta afirmación de Jesús cuando dice: si quieren ser importantes para Dios, háganse los últimos! Es esa tarea de liberación por la desposesión de la autoimagen, desposesión personal, de los afectos humanos y de los bienes terrenales. Finalmente, Jesús afirmará en una tercera imagen que la vida puede ser solo servicio y que quien quiera verdaderamente ser el primero, que sea el servidor de todos. Nos habla no de servir a algunos, sino de servir a todos sin distinciones. No es servir solo a la bonita, es también a la feíta. No es servir solo al rico, es servir al pobre. No es solo servir a quien me puede ayudar, es servir a aquel que no me puede prestar nunca ningún servicio. Es servir todos los días, toda la vida, y es servir sobre todo con un corazón total, sin estar dividido entre diferentes amores en la propia alma. En el fondo, esta gran sabiduría nos muestra la verdad de una frase, de una máxima popular que puede concluir nuestra reflexión en este día. La máxima dice así: la vida es el mayor regalo de Dios para ti y la forma de vivir es el mayor regalo de ti para Dios. Piénsalo. El mayor don, el mayor obsequio que Dios ha dado a tu vida o que te ha dado a ti es tu vida misma. Y asimismo, el mayor regalo que tú le puedes dar a Dios es vivir bien tu propia existencia. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mi ser
Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor, Santo Espíritu. Ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor,
Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo. O ante los hombres. Es que los hombres son temporales, los hombres son cambiantes, los hombres son pecadores. Por el contrario, Dios no es temporal, es eterno. Dios no es cambiante, es eternamente fiel. Dios no es pecador, es el eternamente santo. Por eso una primera gran conclusión de este Evangelio, una gran sabiduría existencial es esta: el peso de un hombre en la vida no se da de cara a la mirada humana, sino de cara a la mirada de Dios. Valemos no por lo que valgamos ante los hombres, valemos existencialmente por lo que valgamos ante Dios, y busquemos ser importantes, busquemos ser reconocidos ante Dios primero que ante los hombres. Busquemos agradar a Dios antes que agradar a los hombres, que son limitados, cambiantes, temporales, caducos, como es nuestra vida. Pero habría una segunda afirmación central del Evangelio de hoy: cómo alcanzar esa importancia humana. Y hay como tres caminos que señala el Evangelio. El primero, tener alma de niños. El segundo, sentirnos los últimos, la desposesión. Y el tercero, vivir la vida como servicio, la entrega de cada día. Detallémoslo muy brevemente. Alma de niños, alma de siervos, alma de pobres, alma de pequeños. Si nosotros no adoptamos una nueva espiritualidad de reconocernos limitados, pocos ante Dios, no podremos alcanzar esa importancia ante el único que realmente debemos de ser importantes, el Padre de los cielos. Una segunda imagen que nos presenta Jesús la afirmará: háganse los últimos. Entendemos en este sentido la desposesión personal, la desposesión afectiva y la desposesión material. Los místicos nos enseñan que la desposesión en último término es liberación. La desposesión personal de nuestra imagen, de nuestra autoimagen, consiste en aceptar con paz elogios sin que nos vuelvan vanidosos, pero aceptar con paz humillaciones, críticas y calumnias. La verdad es que un hombre que acepta con paz los comentarios desafortunados o la maledicencia de los otros es un hombre con una gran libertad interior. Se nos invita también en esto de hacernos últimos a una segunda desposesión, la desposesión afectiva. Normalmente estamos tan apegados de seres entrañablemente queridos, los hijos, los padres, los cónyuges, algún amigo, y como cuando esta persona muere o simplemente se le acaba el amor, nos sentimos morir. Pidamos esa gracia de la desposesión afectiva para vivir con una mayor libertad interior y estar en ese camino de ser primeros, de ser importantes para Dios. Finalmente, hacernos los últimos nos habla de una desposesión material. La vida nos enseña que desnudos llegamos al mundo y desnudos nos vamos, porque aún en un lugar de cremación, una sala de cremación, la ropa la separan del cadáver para simplemente incinerar el cuerpo y hasta la ropa la devuelven.
Desnudos llegamos y desnudos nos vamos de este mundo. Cuando te acerques al temor de Dios, nos dice el autor del libro del Eclesiástico, prepárate para las pruebas, sé valiente y mantén el corazón firme, no te asustes, entrégate a Dios, no te sueltes de Él y al final serás sostenido y enaltecido. Nos invita también este libro sapiencial a soportar enfermedad, dificultades y pobreza, que el oro se acrisola en el fuego y el hombre amado por Dios se purifica en el horno de la prueba y de la pobreza. Finalmente, el autor de este libro nos invita a confiar en el Señor, que no nos faltará la ayuda divina. Espera en Dios que Él allanará tu camino. Él perdona tu pecado y te salvará en los momentos de peligro. Qué palabras tan consoladoras, tan llenas de esperanza, y cómo nos muestran siempre esta verdad al contrario de lo del mundo, que nos invita a ser tramposos, a manejar triquiñuelas y astucias en el trabajo, en la vida social, en la vida matrimonial. No, el Señor nos invita a ser hombres y mujeres de una sola pieza y alcanzaremos el favor y la bendición de Dios. Efectivamente, mientras Jesús habla de la humillación y el dolor que vendrá a su vida por la pasión y muerte que tendrá que padecer, los discípulos, sin entender el mesianismo de Jesús, discuten quién es el más importante entre ellos. Jesús se duele de la ceguera, de la corta edad de criterios, de la mirada tan humana de sus discípulos. Los reúne y de manera paciente y serena simplemente los invita a entender una máxima que aparecerá a lo largo de todos los evangelios. Quien quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Solo por el camino de la humildad y solo por la vía del servicio seremos importantes ante Dios. Cuando nuestro mundo reclama tanto reconocimiento humano por la vía de la apariencia, del espectáculo, del boato, de la solemnidad, Jesús nos invita a ser sencillos, a sentirnos pequeños, los últimos, y entender que solo seremos importantes, tendremos autoridad ante Dios por el camino del servicio a los demás. Luego Jesús, para corroborar esta enseñanza, toma un niño, que significaba la indefensión, la inocencia y lo pequeño en la sociedad judía de su tiempo, y presentándolo a los discípulos afirmará: el que acoge a un niño como estos, me acoge a mí. Es que un niño por excelencia es receptivo, es abierto al amor. Hoy te invito para que replantees tu vida. Cuando pensamos que somos grandes en la vida por nuestra importancia social, nuestro reconocimiento profesional, nuestra capacidad económica, cuando pensamos que somos alguien en la vida si llegamos a los 40 años con carro, propiedad raíz y algunas posibilidades materiales, Jesús, subvirtiendo esta escala de valores, nos muestra que la grandeza del hombre no está en relación con las cosas externas, su fama, su prestigio, sus bienes, sino que la grandeza de un hombre está directamente vinculada con la vida de Dios dentro de la vida del hombre. ¡Qué misterio y qué sabiduría es esta afirmación de Jesús cuando dice: si quieren ser importantes para Dios, háganse los últimos! Es esa tarea de liberación por la desposesión de la autoimagen, desposesión personal, de los afectos humanos y de los bienes terrenales. Finalmente, Jesús afirmará en una tercera imagen que la vida puede ser solo servicio y que quien quiera verdaderamente ser el primero, que sea el servidor de todos. Nos habla no de servir a algunos, sino de servir a todos sin distinciones. No es servir solo a la bonita, es también
Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta una discusión bien particular de los discípulos de Jesús sobre quién es el más importante para Jesús y quién será el más importante cuando Él sea Rey. Verdaderamente la importancia o el buscar ser importante es una aspiración de la mayoría de los seres humanos. En el fondo y a partir de este Evangelio, Jesús no cuestiona el que deseemos ser importantes, el que busquemos reconocimientos o primeros lugares. Quizás lo que más cuestiona Jesús es la forma de ser importante en la vida, el cómo y el fondo de ser importante para quien deseamos serlo. Preguntémonos sobre la primera expresión: ¿cómo quiero ser importante? La forma. Usualmente los seres humanos buscamos ser conocidos y reconocidos, mirados y admirados por nuestra simpatía, por nuestros carismas personales. También buscamos este reconocimiento o esta importancia por nuestra inteligencia. Otros buscan una importancia humana desde su dinero, desde su poder económico, desde sus posesiones terrenales. Otros buscarán un reconocimiento ante sus semejantes por sus habilidades o destrezas en música, en baile, en deporte, en algún arte particular. Otros buscarán la importancia desde los títulos académicos y los cargos profesionales, laborales o empresariales. Finalmente, pudiéramos decir que buscamos el común de los mortales, ser reconocidos ante los demás por una buena imagen. Es una gran persona, es un ser humano alegre, es una persona amigable, es una buena papa. Eso es lo humano, eso es lo corriente. Pero también, más allá de la forma, desde qué situación queremos ser importantes, ahora planteémonos el fondo: ¿para quién queremos ser importantes? La respuesta, desde una observación simple de la condición humana, es clara. Queremos ser importantes para personas cercanas y significativas en nuestra vida. En primer lugar, nuestra pareja, trátense de novios o de esposos. Buscamos probarle a la otra persona que valemos, que tenemos grandes talentos. También buscamos en un segundo nivel ser reconocidos por nuestra familia, hermanos, cuñados, suegros, primos, mostrar capacidades que hemos sido capaces de salir adelante en la vida. En un tercer nivel, buscamos ser importantes para el grupo de amigos de infancia, de colegio, de universidad, compañeros de oficina o de empresa. Son formas humanas donde buscamos ese reconocimiento. En un cuarto nivel, buscamos ser importantes para los superiores, jefes, profesores de la empresa. Finalmente, buscamos ser reconocidos de cara a la sociedad. Un fenómeno claro hoy es las redes sociales, la gran prensa, los medios de comunicación. Hasta hay un diagnóstico, igual que los discípulos hace 2000 años,
cuando buscaban importancia ante los demás, ante la sociedad. Pero ahora preguntémonos con las palabras de Jesús, ¿hacia quién debemos de ser importantes y de qué manera debemos de hacerlo? Claramente, el Evangelio de Jesús nos presenta, debemos de buscar importancia, reconocimiento, en primer lugar, solo ante Dios y no